Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el hermoso libro de Samuel, capítulo 8, primer libro de Samuel. Aquí entramos sobre los comienzos de la monarquía, hablaremos del reinado de Saúl. Pero antes de esto es la presentación, todo el capítulo primero, 8 de este primer libro de Samuel, que nos habla sobre los inicios de la monarquía, más bien nos hace como una introducción. ¿Cuál era la situación? Los hijos de Samuel que no cumplen con su función de jueces, Joel, Abías, y entonces hay una queja. ¿Por qué? Porque ellos justamente, dice, se dejaron llevar por el afán del lucro. El primer elemento como causante de esto no responde a las necesidades del pueblo. Luego también dice, aceptan regalos, entonces están vendiendo, y luego pervirtieron también el derecho, de acuerdo a quien paga más. Por eso decíamos en nuestras reflexiones anteriores, ustedes pueden ir a través de YouTube, ahí tenemos Ñandeyara Ñe'e, tenemos todos nuestros cursos bíblicos. Y decíamos que si esto se escribió hace 3000 años, parece que es para el día de hoy, o mejor dicho, la palabra de Dios siempre responde a nuestra realidad, porque estas cosas son las que suceden también, ¿verdad? Lastimosamente, aún después de 3000 años suceden estas mismas cosas entre nosotros. Nosotros estábamos hablando desde el versículo 10 de este capítulo. Samuel comunicó todas las palabras del Señor al pueblo que le pedía un rey, diciendo, este será el derecho del rey que reinará sobre ustedes. Él tomará a los hijos de ustedes, los destinará a sus carros de guerra, a sus caballerías, y ellos correrán delante de su carro, los empleará como jefes de 1000 y de 50 hombres, y les hará cultivar sus campos, recoger sus cosechas, fabricar sus armas de guerra, los arneses de sus carros. Y así, él tomará, que significaba justamente que más que dar es aquí sacar, tomar, no dar. Esto nos está hablando casi del egoísmo también. Y este es el problema principal. Esta es la situación de nuestra humanidad, el problema de la falta y criterios de mirar en comunidad. Estamos mirando todo a un nivel muy personal, muy privado. Sin embargo, si uno entiende bien que hay una preocupación por la comunidad, si hay una preocupación por los demás, es decir, que la comunidad, que la familia funcione, ciertamente que todos estaremos bien, ¿verdad? Porque es la comunidad que se preocupa de que todo funcione bien. Y entonces, esto es para reflexionar mucho. Aquí, sin embargo, es un egoísmo
un egoísmo exacerbado. Ya es que venían de imaginantes, añandentes, lleva yo, y pa bebé, lleva. Oye, Aisha, a peisa añandejin. Entonces, este es el problema real. Y cuando Dios quiere que Israel entonces sepa esto, que habría problemas, que se relaciona también con tener un rey. Por eso que les advierte y le dice, porque al final de cuentas, si nosotros estamos apuntando a la comunidad, ustedes están pidiendo un tendota, porque Joel y Abías no estaban respondiendo a las necesidades del pueblo, a las necesidades de la gente. Ahora ustedes me piden un rey, pero atención, el rey tiene estas características. El rey lo que hace es tomar para sí mismo, para el reino, para su organización, ¿verdad? Entonces esto es aún más peligroso, diría yo. Nos presenta así, ¿verdad?, la palabra de Dios y nos presenta de esta manera el autor sagrado. A los ojos de Israel ellos tenían problemas que serían supuestamente resueltos al tener al rey. Y cierto, cuando hay problemas nosotros buscamos enseguida, y es importante elucubrar, pensar, buscar cómo solucionar los problemas que se nos presentan en la vida y entonces procurar resolverlos. Si bien esos problemas podrían resolverse, Dios quería que supieran que un rey también traería otros problemas. Entonces, toda solución normalmente de por sí solucionan, pero por ahí podrían ser también parches. No siempre responde, entre comillas, por la eternidad. Y esto es interesante, ¿verdad? Dentro de la historia. Por eso también tenemos que leer mucho un poco la historia de la humanidad. Cómo es este proceso dentro del pensamiento y de la vida del hombre, la humanidad. Pero aquí siempre nos va a decir, por lo menos la palabra de Dios, que la cuestión del rey de cierta manera puede solucionar, pero recuerden que también va a traer problemas. Ellos deberían entonces sopesar, hay que medir, hay que conocer todos los beneficios y también todos los problemas. Sopesar quiere decir poner en la balanza cuáles son las cosas positivas que nos traen y cuáles son las cosas también negativas que vamos a encontrar y cuáles son los problemas que se van a ir creando. Y por eso de tomará, está la advertencia muy justa que la mayoría de los reyes, decíamos más bien, toman en lugar de dar, y es un egoísmo normalmente que se vive. Si Israel quiere un rey, debe estar consciente de que él será alguien que va a tomar, no que dé, y que ellos serán sus siervos. No todos los reyes son reyes, ¿verdad? De esta manera, que saben llevar adelante a su pueblo, ¿verdad? Siempre, oímante, oye, por escajo, ya para su provecho. En síntesis, te está hablando aquí con esta advertencia del egoísmo que trae también del tendota, si es que no está pensando y si no está haciendo a favor del pueblo, de la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento.
me has levantado y respiré tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí, y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir mi vida nueva en ti, Jesús, dulce despertar, hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí, y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir mi vida nueva en ti, Jesús, mi vida nueva en ti, Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La misa de Epifanía del Vaticano comenzó con esta procesión de entrada acompañada por el Adeste Fideles. Algunos pajes reales de sus majestades de Oriente estaban en la Basílica de San Pedro. Al inicio de la celebración, Francisco invitó a los cristianos a seguir el ejemplo de los Reyes Magos que fueron a adorar al Niño Jesús. La luce de Betlemme ha varcato i confini dello spazio e del tempo e ora illumina il mondo intero. Come i Santi Magi ci lasciamo avvolgere dalla luce di Cristo e con gioia andiamo incontro a Lui. Benedizioni di Dio per tutti i popoli della terra.
En su homilía, Francisco dijo que la experiencia de los Reyes Magos es una prueba de que uno de los lugares que más le gusta a Dios para ser encontrado es la inquietud de las preguntas. La fascinante avventura di questi sapienti di Oriente ci insegna che la fede non nasce da nostri meriti o da ragionamenti teorici, ma è dono di Dio. También dijo que el niño Jesús puede ayudarnos a hacernos las preguntas adecuadas para descubrir a Dios. Francisco invitó a aprender de esta Navidad a no vivir de modo consumista y superficial. Puso el ejemplo de los Reyes Magos que abandonaron sus palacios por algo mucho más valioso. Spesso cerchiamo di sistemare il cuore nella cassaforte della comodità, ma se i magi avessero fatto così, non avrebbero mai incontrato il Signore. Francisco recuperó una reflexión de Benedicto XVI sobre el significado del viaje de los Reyes Magos. Dijo que cada uno podemos hacerlo sin necesidad de irnos muy lejos. Il loro pellegrinaggio esteriore, ha detto Benedetto XVI, è l'espressione del loro essere interiormente in cammino, dell'interiore pellegrinaggio del loro cuore. En el ofertorio, unos pajes reales de sus majestades de Oriente se acercaron al Papa con las especies de la Eucaristía. Y al final de la celebración, Francisco fue en silla de ruedas para besar al niño Jesús. Cinco años después de su renuncia, quienes vivieron con él esos últimos momentos, sus amigos y su propio portavoz, nos dan las claves. Recorremos de la mano de su hermano y sus amigos los episodios más importantes de su vida, desde su infancia en la Alemania nazi hasta su retiro en los jardines vaticanos, sin olvidar las jornadas de gloria aclamado por los jóvenes. Benedicto XVI, en honor a la verdad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Leemos el capítulo 8 del primer libro de Samuel, el derecho del rey. Y aquí, ante la problemática que Samuel trae, le dice, bueno, esto es lo que el Señor le dice, esta me la pendeja, hay pobre problema, pero el Señor quiere que yo les comunique cuál es el derecho del rey. Y esta es una advertencia para que ustedes sepan, porque al saber ustedes asumen esa responsabilidad. Y son ustedes los que van a decidir, la decisión es de ustedes, que está muy bien. El Señor pone en su mano, porque esa es la forma como ustedes tienen que caminar y tienen que ir madurando con la experiencia de la propia vida. Pero ahora dice, al final, ustedes clamarán aquel día a causa de su rey que ustedes han elegido. Bueno, esta ya es una segunda partecita después de presentar qué es lo que este rey irá tomando a sus hijos, a sus hijas, los va a emplear para su reino, para su gloria. O sea, es casi como una explotación que se está haciendo. Los tendrá ustedes como abad, en realidad. El abad quiere decir esclavo. También se puede traducir como siervos que están aquí. Peisa llamó a darle, el ejército, panaderas, aguateras, de todo un poco, te va poniendo aquí. Es muy interesante cómo va pasando una lista, cómo el rey ordena y cómo todos tienen que estar a su servicio, de acuerdo a lo que él piensa, de acuerdo a lo que él quiere, ¿verdad? Y bueno,
Israel terminaría clamando porque quisieron un rey por motivos impíos y no espirituales. Aquí está el caracú de nuestro pensamiento con respecto a la monarquía. Vamos a volver a repetir entonces. Al final, Israel terminaría, ¿verdad?, clamando, pidiendo, clamaría, Señor, Señor, con este rey que tenemos no sabemos qué hacer. Pero ustedes quisieron un rey por motivos impíos y no espirituales. Aquí te presenta la causa. Motivos impíos y no motivos espirituales. Entonces, cuando decía, ellos me han rechazado a mí, en realidad, Samuel, no te han rechazado a ti, no te han rechazado. Entonces estamos apuntando a la cuestión espiritual, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros es rechazar a Dios, estamos rechazando al Señor. Estos son los motivos impíos. Pero al mismo tiempo, al rechazar al Señor, nosotros estamos rechazando el sentido espiritual y quedamos simplemente en una cuestión también muy material. ¿Qué es lo que tiene que hacer? En una cuestión muy terrenal, como nosotros aquí, en esta situación, más o menos vamos a preocuparnos de nosotros simplemente. Ahora, cuando te está hablando del motivo espiritual, o sea, tener a Dios como el centro, como el verdadero rey, entonces cambia la situación. ¿Por qué? Porque el mirar al hombre, a la creación, desde Dios, ciertamente que cambia nuestra perspectiva. Quiere decir que nosotros nos ponemos como criaturas, sabiendo que el verdadero rey es Dios. Es Dios el que guía nuestra historia, el Dios quien guía nuestra vida. A través de Dios es que nosotros vamos a actuar. Hañande ya pono lleva peñande yara o pocorire peñande con aso peñande ñea. Ñande ko angañe puruta haña mañata ya esa da peñande la pisa y conteneva. Peñande yara re sarupi. Alleva. Peñande yara re sarupi peñande y catutaña mañana ya esa ya y cua. Va, evalo en conteneva peñande la pisa. Es decir, desde Dios, la compasión, la misericordia, el amor, la ayuda mutua, el servicio, la generosidad con ambas coñante, ñamaña hayahuereco, ñamañano peñande yararesa rupive, la ñandente ñamañáramo, hayaya pose peñande, yaya posea, peñande ñande gustá. Ciertamente que no vamos a ir muy lejos, queridos hermanos. Puede ser que en el tiempo podamos llegar y hasta, como sucede con muchos dictadores, etcétera, que se han perpetuado en el poder, o por lo menos por mucho tiempo. Pero en el fondo, ¿sabe qué? En el fondo, solo demuestra egoísmo y solo demuestra corrupción y solo demuestra también prolongar el sufrimiento de la gente y del pueblo. Eso es lo que demuestra, ¿entienden? Y nosotros decimos, no, nosotros somos poderosos, nosotros somos fuertes, nosotros nos mantenemos en el poder. O sea, como si fuese luego a ver, ¿qué ganaste? Lo único que hiciste es destruiste. Y eso es lo que no entra. O criticar, lo que la fuerza de Dios nos hace entender, el tener a Dios, es cuando nosotros decimos, bueno, me toca la vida, me toca el corazón y quiero trabajar y me quiero poner aquí al servicio y sacarle de esta situación a la gente. Y esto es lo que hoy la palabra de Dios, ¿verdad?, nos está diciendo a través de este hermoso libro de Samuel. El Tendotá, el rey, entonces aquí se presenta de una forma bastante negativa porque está mirando sus intereses y está mirando simplemente el aspecto humano, olvidando a Dios. Porque si desde Dios nosotros manejamos, ciertamente que nuestra única preocupación va a ser el pueblo, la gente, la comunidad, y llevarlo adelante, sacarlo de esa situación de pobreza o de esa situación de infelicidad en que se puede encontrar. Volvemos enseguida con más ñandi Yarañe, Antiguo Testamento.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Adelante, les dice Francisco a los miembros del Servicio Misionero Juvenil Italiano presentes en la audiencia en el Vaticano. De la realidad asociativa fundada en Turín en 1964, el pontífice subraya la actualidad del mensaje vinculado al arsenal de la paz. Per il Serming, che è una specie di grande albero cresciuto a partire El Sermins, que es una especie de árbol grande que creció de una pequeña semilla. Tales son las realidades del reino de Dios. La pequeña semilla que el Señor sembró en Turín a principios de los años 60. Una época muy fructífera. Basta pensar en el pontificado de San Juan XXIII y el Concilio Vaticano II. En aquellos años brotaron en la Iglesia diversas experiencias de servicio y vida comunitaria, a partir del Evangelio. a partire dal Vangelo. El encuentro, el diálogo y la acogida, continúa el Papa Francisco, son las armas de la paz que construyen en el arsenal que quiere el Sermins, y allí los jóvenes pueden aprender a encontrarse y a dialogar en marcado contraste con lo que se vive en otros lugares. Mientras los señores de la guerra obligan a tantos jóvenes a luchar contra sus hermanos y hermanas, necesitamos lugares donde se pueda experimentar la fraternidad. He aquí la palabra, fraternidad. De hecho, el Sermín se llama la fraternidad de la esperanza, pero también puede decirse lo contrario, es decir, la esperanza de la fraternidad. El sueño que anima los corazones de los amigos del Sermín es la esperanza de un mundo fraterno. Finalmente, el Santo Padre subraya además que se necesita alguien cuyo corazón esté firmemente arraigado en el Evangelio. Del campo, cómo florecen y crecen. Mira los lirios del campo, que nunca hilan ni tejen. Y entre las flores del campo, ninguna existe más bella. Ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, se vistió como el lirio se viste. Ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, se vistió como el lirio se viste. Mira las aves del cielo, todo el azul van surcando, abren sus alas al viento, siempre volando y volando. No tienen nada en la tierra y es suyo todo el firmamento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar,
queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber y qué moda hay en el extranjero, siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber y qué moda hay en el extranjero. Mira ahora más hondo, porque los signos no mienten. Mira de nuevo a la tierra, que espera nuevas simientes. Hay que sembrar la justicia, porque es la semilla más pura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y como siempre viene a nuestro encuentro, ñamoñepenuina, este tiempo que se llama el tiempo ordinario. Quiere decir, en la vida cotidiana tenemos que llevar los valores, los principios, lo que el Señor nos trajo, nos regaló con su nacimiento durante la Navidad. Y el tiempo ordinario quiere decir, si nosotros lo hemos hecho nacer en nuestro pesebre, en nuestra vida, en nuestro corazón, leemos de la carta a los Hebreos, capítulo 2, 5, 12. Hermanos, Dios no ha sometido a los ángeles el mundo venidero del que nosotros hablamos. Acerca de esto hay un testimonio que dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para que te ocupes de él. Por poco tiempo lo pusiste debajo de los ángeles y lo coronaste de gloria y esplendor. Todo lo sometiste bajo sus pies. Si Dios le ha sometido todas las cosas, nada ha quedado fuera de su dominio. De hecho, todavía no vemos que todo le esté sometido. Pero a aquel que fue puesto por poco tiempo debajo de los ángeles, a Jesús, ahora lo vemos coronado de gloria y esplendor. Esta es la grandeza que nos ha traído el Señor. Que es la vida cotidiana, que es el tiempo ordinario, como nosotros le llamamos, es justamente porque sabemos Dios que ha coronado al hombre de gloria y esplendor. El esplendor y la gloria de Dios. Y justamente
porque tenemos todas las cualidades para seguir adelante como buenos cristianos, honrados ciudadanos. Ñandeko angaye ya poba na lleva. Ñande yaro y cuame en baitema ñandebe, ñande yaro me en baitema ñandeja ñandeko anga. Ya yetu uana ese. Este es el aferrarse a los principios y los valores del Evangelio. Y en la medida, queridos hermanos, en que vivimos auténticamente la propuesta de Dios, ciertamente que en lo cotidiano nosotros cambiaremos nuestra historia. Ya lleuré que na pedañan de yarabe, ya llevo un barete mi que na lleva, allá huerula y pajumía, con ñandene tame guana, peñandere cobebe guana, a peñandere ogaspupe guana. Que la bendición del Señor les bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de Samuel, capítulo 8, que nos habla sobre el derecho, ¿verdad?, que tiene un rey humano. Pero con esto también se le está advirtiendo y se le está diciendo, atención, que estos son los motivos muy impíos y no son motivos espirituales lo que a usted le está moviendo para tener y para pedir un rey. Y por eso después usted aquel día, dice, ustedes van a clamar a causa de su propio rey, a causa de aquellos mismos habían pedido. Ustedes habían pedido con una belleza, cosa, ¿y por qué? ¿Y por qué no va a cumplir? O sea, no cumple si lo miramos solamente del aspecto humano. El aspecto espiritual nos hace entender que hay otras cosas las que nos están moviendo para prestar el servicio a la gente y al pueblo. Hañandeu peanda yahuere koinondika tumo aña pomba eve allí bandika tuila ñamonga cuala ñande comunidad la ñande familia. A operar con la ñande autor sagrado con ave y pona ñande. Usted aquel día que comiencen a sufrir y a darse cuenta, porque le va a tomar, empleará como jefe de 1050 hombres, le hará cultivar sus campos, le hará recoger sus cosechas, le hará fabricar sus armas de guerra y los arneses de sus carros, tomará a sus hijas como perfumistas, cocineras, panaderas, les quitará a ustedes sus campos de viñedos, olivares para dárselo a sus servidores. Díganme si eso no sucede, ¿verdad?, actualmente en nuestra realidad. ¿Cuántos, verdad?, que roban, ¿verdad?, a la gente, que roban a los pobres, que roban a la polis justamente. Pero mi anda llevaramos, añan de bolsillo, ¿verdad? Añan no iré, mi anda como añan de Dios, mi pita pata, ¿verdad? Y otros, ¿verdad?, de la historia irá quedando en la historia, lastimosamente. Entonces, si uno piensa y dice, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que yo estoy haciendo, si tengo este estilo de gobierno, lo que yo estoy haciendo, ¿saben qué es? Estoy prolongando el sufrimiento de la humanidad. Estoy prolongando el sufrimiento del hombre. Ustedes saben, ¿verdad?, que en realidad Dios nos ha dado cualidades y capacidades infinitas, inmensas, ¿verdad?, al hombre. Lo que el hombre puede conseguir, lo que el hombre puede hacer. La realidad y la riqueza, ¿verdad?, que el hombre tiene como criatura. El hombre ya ha inventado de todo, ¿verdad?, de todo. Pero sin embargo, nosotros vemos que hay mucho egoísmo, muchas cosas que no se ponen verdaderamente al servicio de la humanidad. Entonces muchas cosas, muchos proyectos, pero que cuestan infinidades, ¿verdad?, de dinero, infinito, pero impresionante. Si uno pensase bien, todo eso se utilizase, pero de una manera súper bien organizada como humanidad,
nosotros no tendríamos que pasar hambre, no tendríamos que tener la ignorancia, no tendríamos que estar entonces en situaciones así desastrosas en las que vivimos, ¿verdad? Aquí nosotros lo que estamos haciendo es prolongando, decíamos, el sufrimiento de la humanidad. Y nosotros pensamos que cuando, no sé, nos candidatamos y cuando nos ponemos como la solución de los problemas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aquí por lo menos nos dice, ellos piensan, dice, que con eso, ellos piensan, le dice, así le dice Dios a Samuel, que van a solucionar los problemas de esta manera. Y no, mostrarle un poco, decirle un poco, que por lo menos sepan cuáles son los derechos del rey. Y por eso que después de presentarle todo, le vuelve a decir, y usted al final de todo esto, cuando comience a suceder eso, lo único que van a hacer es clamar aquel día a causa de su rey que ustedes mismos han elegido. Y díganme si no es cierto eso, ¿verdad? Eso sucede, y no sé, ahora de una manera diferente. Ahora hay elecciones cada 4 años, cada 5 años, no sé, otro cada 6, apenas, ¿verdad? La humanidad que tiene diferentes estilos de seguir un poco esta manera de organización dentro de la sociedad. Pero en el fondo, todos estamos moviéndonos por aspectos simplemente humanos. No estamos entonces teniendo aquí lo esencial y lo fundamental, que es moverse de acuerdo a una verdadera generosidad, servicio, de hacer algo por los demás, ¿verdad? Y entonces por eso decía que no te han rechazado a ti, Samuel, en realidad me han rechazado a mí. Le hemos rechazado a Dios entonces, porque si rechazamos a Dios, entonces no miramos la comunidad, sino que miramos nuestros partidos, miramos solamente aquello que es para nosotros de una manera muy egoísta. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hoy, 10 de enero, la iglesia celebra a San Gregorio de Nisa. Fue obispo de Nisa, Armenia, en 372 y arzobispo de Sebaste. Luchó contra la herejía ariana. Educado en Atenas, influenciado por las obras de Orígenes y Platón, se casó con Teosebeia, profesor de retórica. Desilusionado con su vida de maestro, recibió el sacerdocio y se hizo ermitaño. Su madre y hermana ya vivían la vida monástica. Conocido por sus escritos sobre la contemplación y el misticismo cristiano, por sus exposiciones sobre las Sagradas Escrituras y teología de la Trinidad, fue uno de los líderes del Concilio de Constantinopla en 381 y del Concilio de Antioquía. Su pobre administración financiera causó que el gobernador lo acusara de robar la propiedad de la iglesia y lo encarcelara. Se escapó, pero fue depuesto por un sínodo de obispos en 376. Exiliado 2 años, fue después restaurado en su diócesis.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Hace poco un profesor de la facultad me dijo algo que a mí me iluminó mucho. Y era que Jesús, en varias oportunidades, que para mí se tendría que haber enojado, no se enojaba, pero en el único momento donde él reprochaba algo era cuando había falta de fe. Realmente a Jesús le importa mucho que nosotros tengamos fe, porque ahí es donde Él puede obrar maravillas. Cuando nosotros creemos es que realmente el Señor puede hacer lo que Él quiera. Él nos pide eso, nos pide que tengamos fe. Por supuesto que Él quiere nuestra conversión, pero no nos pide hoy que seamos perfectos, sino que creamos para que realmente el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Así que vamos a cantar esta canción y vamos a decirle a Él que Él es nuestro Salvador y le vamos a pedir a este nuestro Salvador que aumente nuestra fe. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor.
Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe y Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con el libro de Samuel. Estamos en el capítulo 8. Nos decía directamente este versículo que ustedes clamarán aquel día a causa de su rey. Israel terminará clamando porque quisieron un rey por motivos impíos, decíamos, y no espirituales. Si tenemos la fuerza de Dios, entonces podemos transformar. Si nosotros vivimos de acuerdo a la fuerza de Dios, ciertamente que vamos a preocuparnos de la comunidad, y en esa comunidad vamos a hacer las cosas mucho mejor, ¿verdad? Vamos a ir adelante. Así que Dios llamará a este futuro rey su rey y dejará claro que Él era el rey que ustedes se han elegido. Si Israel esperara por el rey de Dios, no tendrían necesidad de clamar. Y claro, porque si verdaderamente nosotros nos movemos de acuerdo a los valores, a los principios, a la generosidad, a la preocupación de la comunidad, entonces, ¿quién va a estar clamando? Nadie estará clamando. Pero hoy en día también hay muchos que no pueden ni clamar por la situación de pobreza en que se encuentran. A mí, por ejemplo, me hace pensar nomás en los mismos indígenas, ¿verdad?, que uno ve por las calles, ¿verdad? Pobres indígenas. Esta gente son que realmente están en el pozo, diría yo, ¿verdad? Pero porque por la falta de todo, incluso la falta de voz, la falta de la impotencia, incluso de clamar, gritar, pedir, luchar, ¿verdad?, por sus derechos, etc. Y esto, en el fondo, somos nosotros, ¿verdad? Es la sociedad. Estos son los famosos pecados sociales, ¿verdad?, como presentan los documentos de la Iglesia. Nosotros tendríamos que mirar y tendríamos que responder a estas necesidades. Por eso que cuando hablamos, y la Biblia habla también de los falsos profetas, tenemos que aprender y tenemos que saber lo que significa esto, ¿verdad? Porque muchos utilizan la religión también con estas finalidades egoístas. La finalidad de buscarse su diezmo, su platita, de buscarse entonces su organización, de organizar de acuerdo a sus intereses, ¿verdad? ¿Cuál es la verdadera preocupación que hay detrás de todo esto? Ciertamente que después nosotros podemos ser también muy demagogos. La demagogia es una de las cosas entonces que está ahí a flor de piel, a flor de labios, cómo presentamos y cómo nosotros decimos. Pero después en el fondo, ¿hay o no hay una verdadera preocupación en sacar de esa situación al hombre caído, al hombre que está en la pobreza, al hombre que está en la ignorancia, al hombre que está en una situación mala, ¿verdad? Porque si estos ancianos que decíamos en el capítulo 8, versículo 4, nos habla del primer libro de Samuel, entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y acudieron a Samuel para pedirle justamente por alguien que pueda ayudarnos a salir
de la situación. Pero aquí por lo menos hay alguien que tiene voz. Hay alguien que se acerca, oyerurea, lleva oerosapucaya, ojo, oñemonguetai, guaybaika, tuñan de ella, póñase mi hanma, con va evaí, atuya lleva, va el catuta la llepo. Porque estos que están al frente, que son tus propios hijos, les dice, ¿verdad? Que son tus propios hijos. Aquí para nosotros no hace falta que digamos que sea el propio hijo del presidente o lo que sea, sino que son tus propios hijos. Aquí significa que es la propia comunidad. De en medio de la comunidad está saliendo, de en medio de nosotros está saliendo, de en medio de nuestro pueblo está saliendo. Pero estos que están saliendo de nuestra misma comunidad no están respondiendo a las necesidades de nuestro pueblo y de nuestra propia gente, ¿verdad? Sino que están respondiendo, pero de una manera egoísta, a sus propios intereses. Eso es lo que nos está queriendo decir aquí directamente el autor sagrado, ¿verdad? Y por eso tenemos que estar muy atentos. Y me parece que este pasaje, este capítulo 8, una vez más nos está hablando directamente al corazón, nos está hablando a lo elemental, a lo central, a lo fundamental de toda relación entre las personas. Y esta es la que nosotros tenemos que hoy buscar, ¿verdad? De procurar solucionar. Esa dirección espiritual, esa dirección desde Dios para poder llevar adelante nuestra nación, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra relación entre nosotros. Bueno, queridos amigos, seguiremos reflexionando sobre estos puntos esenciales y fundamentales, porque a veces que está en la tendotawi, a la tendotaco dice, hey, se ina peoñemoía peñandene non debe, pero para organizar y ayudar verdaderamente a que la comunidad pueda salir adelante. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más en el Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.